Este organismo cuenta con una respuesta adaptativa en su ADN. De aquí la respuesta que elabore la célula provocará cambios que le permitan sobrevivir y transmitir su ADN a la siguiente generación. Entonces, entre las adaptaciones celulares tenemos tres tipos principalmente. Tenemos la hipertrofia. La preposición hiper significa incremento, trofia, crecimiento. Entonces, esta célula desarrolla un proceso de acumulación de materiales en su citoplasma, lo cual lleva a un aumento del tamaño de la célula. Entonces, aquí se aplica la conocida frase que dice: lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, otra respuesta aparece cuando la célula activa la mitosis. En este caso, tenemos una hiperplasia. Hiper, incremento, plasia, proliferación. Entonces, el aumento del número de células conlleva al aumento del tamaño del órgano. Finalmente tenemos, bueno, aquí otros ejemplos. Por ejemplo, cuando tenemos la rotura de las fibras musculares por el ejercicio intenso y carente de oxígeno, este músculo se reconstruye y aumenta de tamaño, provocando lo que se conoce como aumento de masa muscular. Luego, aquí, cuando tenemos esta parte de la hiperplasia, colocamos como ejemplo la hipertrofia prostática, un problema bastante conocido y bastante frecuente, y seguramente alguna persona que ustedes conocen padece este tipo de problema. Y finalmente aquí tenemos otro tipo de adaptación, que es la atrofia. La preposición a significa sin, trofia, crecimiento. Entonces, en este caso podemos observar claramente que una de las extremidades está adelgazada. Esto ocurre principalmente cuando ocurre una fractura, le colocan un yeso para inmovilizar y eso impide que la persona utilice estos músculos, y por falta de uso los músculos terminan adelgazándose. Entonces, la función hace al órgano, decía un antiguo proverbio. Tenemos estas otras dos adaptaciones que no son adaptaciones que signifique cáncer. Muchas veces la gente confunde con cáncer, pero en realidad se trata de un proceso reversible. Quiere decir que si la persona corrige su conducta, corrige el factor de riesgo, puede regresar al estado anterior. Entonces aquí tenemos a la displasia y la metaplasia. Entonces, en la displasia, ¿qué existe? Tenemos células que se transforman cambiando su arquitectura, cambiando la forma y tamaño y alterando el orden, ¿no? Entonces aquí la displasia es proliferación desorganizada del tejido. Y un ejemplo bastante común que la mayoría de la gente alguna vez escuchó es el Papa Nicolau. Entonces, bueno, cuando hacemos un Papa Nicolau es para ver si tiene displasia. Entonces, a través del Papa Nicolau se puede conocer las células que están presentes en el cuello del útero. Y a través de la tinción se puede establecer con claridad si existe este problema.
Entonces, ¿qué es la displasia? Es proliferación desordenada con pérdida de la arquitectura. Proliferación desordenada de células. Muy bien. Ahora, tenemos la metaplasia. La preposición meta significa más allá. Plasia, proliferación. Entonces, en la metaplasia, las células de un tejido son reemplazadas por otro tipo de tejido, generalmente más resistente. Pero este tejido que reemplaza al original suele ser maduro y suele ser más resistente que el original. Entonces aquí coloqué esta parte de ejemplo porque aquí vemos a una persona que está boleando. Esa constante irritación de la mucosa bucal por la presencia de los compuestos alcaloides termina provocando la metaplasia del tejido del epitelio bucal. Ahora, en ambos casos, tanto la displasia como la metaplasia, estas lesiones, si no se corrigen, al cabo de 5 o 10 años pueden convertirse en un cáncer. Entonces, es por eso que vale la pena detectarlas a tiempo y corregirlas. Necesitan tratamiento cuando están presentes. ¿Por qué ocurre el daño celular? El origen. ¿Qué es lo que provoca este problema? En primer lugar tenemos a la hipoxia. La preposición hipo quiere decir disminución. Oxia, oxígeno. Entonces, la disminución de la presión de oxígeno en la sangre provoca daño celular. Esto es especialmente importante en los recién nacidos prematuros, porque los recién nacidos prematuros suelen tener pulmones inmaduros que son insuficientes para proveer de oxígeno a la intensa demanda metabólica del recién nacido. Bueno, pero eso puede ocurrir también a cualquier edad. Por ejemplo, cuando tenemos el mal de altura, cuando una persona de Santa Cruz viaja hasta La Paz y realiza esfuerzos físicos, entonces su cuerpo no está preparado para la disminución de la presión de oxígeno a esa altura. Entonces puede sufrir de dolor de cabeza y vómitos, lo cual puede llevar incluso hasta la muerte. En algunos casos, generalmente solo hay unos 2 casos de muertes por mal de altura cada año. Los vómitos ya, por ejemplo, si ustedes van a La Paz y les duele la cabeza, no, generalmente no significa gran cosa. Generalmente pasa al día siguiente o en unos 5 días, ¿no? Pero si presentan vómitos, ahí eso es un signo de alarma, deben asistir a un servicio de salud. Tenemos agentes físicos, por ejemplo, el calor provoca quemaduras, el frío también provoca lesiones, la radiación ionizante, la electricidad, otros tipos de problemas, por ejemplo, como las fuerzas físicas, ¿no?, que actúan sobre el organismo, un accidente de tránsito, fracturas, todo eso cuenta en esta categoría. Luego tenemos la iatrogenia, ¿no? Entonces, la iatrogenia se refiere a los daños provocados por un procedimiento médico. Entonces, todos los procedimientos médicos, incluso medir la presión arterial, tienen riesgos, tienen problemas que le puedes ocasionar al paciente o daño a los tejidos. Entonces, no existe
procedimiento médico que sea totalmente seguro. Entonces, eso también nos dice, ¿no? Con qué clase de profesional estamos, porque cuando tenemos un profesional bien entrenado, él debería advertirte qué es lo que te puede pasar, ¿no? Por hacer un tratamiento. Imagínense algo tan simple, algo tan sencillo como un ibuprofeno, ¿no? Entonces me duele la cabeza, tomo un ibuprofeno. Ese ibuprofeno puede provocarte un derrame cerebral, una hemorragia, si no está bien, o sea, si no se observa, si no se conoce con profundidad la situación en la que está el paciente. Muy bien. Entonces, el médico eh, puede provocar daños, incluso si estudia, incluso si eres la persona que se forma con seriedad, si eres una persona que lee todo lo que tiene que leer. Entonces, con el tiempo te das cuenta que sí o sí vas a provocar daños, vas a provocar muertes. Y a veces eso es lo que un poquito incomoda, ¿no? Uno desearía que haciendo lo correcto no pase nada malo, pero en realidad no es así. Enfermedades psicógenas. Los pensamientos pueden provocar muerte de los tejidos, porque existe una conexión entre lo que son los pensamientos, las secreciones neuronales, las secreciones endocrinas y el funcionamiento de todos los órganos del organismo. Entonces, las emociones, por ejemplo, en el eje psiconeuroendocrino, pueden alterar la secreción de cortisol mediante la adrenocorticotropina de la glándula hipófisis. Se segrega mayor cantidad de adrenocorticotropina. Esta actúa sobre la corteza suprarrenal y la corteza suprarrenal produce el cortisol. Y el cortisol, aparte de tener los efectos sobre los diferentes órganos, también actúa sobre el sistema inmune. Quiere decir que al final disminuye la motilidad de los leucocitos. Alteraciones nutricionales. Bueno, seguramente la mayoría de ustedes no le hace falta alimentos. Entonces la desnutrición suele ser infrecuente porque el país se ha desarrollado y los niveles de pobreza disminuyeron, especialmente gracias al desarrollo del nivel de vida en general. Ya, pero el problema ya no es tanto la desnutrición. El problema actualmente es la malnutrición, o sea, personas que disponen de alimentos, pero escogen alimentos que no son nutritivos. Por ejemplo, un estudiante termina su clase a las 2 de la tarde, no almorzó y lo único que encuentra es pollo con papas fritas, ¿no? Entonces, eso tiene un aporte nutricional paupérrimo, poco beneficioso. Otro problema importante son las enfermedades psicógenas que intervienen en la ingesta, por ejemplo, la bulimia, la anorexia. Tenemos otro tipo de problemas como son las sustancias químicas y fármacos. Entonces, un dato interesante es que todo lo que se ingiere actúa como fármaco. Por ejemplo, si ustedes comen arroz, se cabe esperar cambios en su organismo relacionados a los nutrientes de, de ese alimento. Ahora, el contenido de nutrientes en una determinada... bueno, un dato interesante es que el contenido de nutrientes en una planta depende de la tierra donde se cultiva. Por ejemplo, es conocida la actividad cocalera en Bolivia. Yo leí el libro de
Roberto Suárez, que era el rey de la cocaína. Y bueno, su esposa decía de que el, ellos, que se dedicaban al narcotráfico, intentaron sembrar coca en China e intentaron sembrar coca en Estados Unidos, pero no dio resultado. O sea que la tierra boliviana tiene algo que favorece las altas concentraciones de alcaloide en las plantas, del chapar especialmente. Toda esa zona que es de la cordillera oriental, básicamente. Y es por eso que Bolivia todavía tiene esa actividad, bueno, de la cultivo de coca con fines de elaboración de cocaína. Ahora, el punto importante es que, por ejemplo, otras plantas, como por ejemplo la quinoa, fue cultivada en China y actualmente China es el principal productor de quinoa del mundo. O sea que eh, justamente ese suele ser el negocio de la gente que cultiva, ¿no? Saber cuál es la actividad que puede rendir mejores frutos en ese determinado terreno. Ahora, cuando tenemos un fármaco, generalmente tenemos concentraciones conocidas de un principio activo. Y claro, eso también depende de la materia prima de donde se obtenga. Actualmente la mayoría de los fármacos se obtienen por ingeniería genética, o sea, algo tiene que ver la ingeniería genética. Pero bueno, el punto importante es que los fármacos también pueden provocar daños y pueden provocar incluso la muerte de la persona. Pero básicamente todo puede provocar la muerte, incluso el agua, en cantidades excesivas. Ajá, agentes inmunitarios. Normalmente el sistema inmunitario consigue eh, repeler las amenazas para el organismo, pero es como un arma de doble filo, porque el sistema inmunitario también puede dañar nuestro organismo mediante las alergias. Por ejemplo, siempre hay estudiantes que constantemente tienen secreción nasal. O sea, yo cada clase o la mayoría de las clases les veo con secreción nasal. Eso seguramente se trata de una alergia. Entonces, esa inflamación crónica con el tiempo provoca daños permanentes en su organismo. Y se ha visto que las personas que sufren alergias desarrollan hipertensión arterial con mayor facilidad y frecuencia. Eh, agentes microbianos. Entonces, la mayoría de los seres vivos nos ven como comida, ¿no? Entonces, para los virus, nosotros somos una fuente de energía, para las bacterias del mismo modo, parásitos, ¿no? Entonces, la naturaleza no es amigable con el ser humano. Entonces, existe una especie de equilibrio entre lo que son los agentes patógenos y nuestra supervivencia. Bueno, entonces hay una creencia muy común entre las personas que piensan que la gente que vive en el campo vive mejor, es más saludable, lo cual es totalmente falso. La gente del campo está más expuesta a microbios, parásitos, convive con animales, tiene enfermedades crónicas y generalmente tienen dolencias, pero no suelen quejarse, se acostumbran a quedarse callados porque ellos no tienen opción, no suelen tener opción de recibir atenciones médicas profundas, atenciones médicas especializadas, ¿no? Investigar la causa de sus molestias. Y en general, en promedio, la gente que vive en el campo vive menos tiempo, muere con mayor facilidad. Muy bien, aquí vamos a hacer un breve descanso. Volvemos. Cuando decimos patogenia, hablamos de eh, todo aquel proceso que ocurre durante el daño.
en las células. Entonces, el daño ocurre dependiendo del tipo de órgano, el tiempo que permanece el agente provoca el daño y también la intensidad con la que este agente eh, mata a las células. Por una parte. Por otra parte, también tenemos el tipo de órgano. El tipo de órgano, por ejemplo, no es lo mismo que le falte oxígeno al músculo, que le falte oxígeno al cerebro. Por ejemplo, aquí vemos una amputación traumática en la imagen de abajo y en este caso tienes 24 horas para reimplantar y puede salvar esa extremidad amputada. Eso sería en un país más organizado como Chile o Brasil, ¿no? Porque en Bolivia, lamentablemente, el porcentaje de éxito del reimplante es apenas del 5 al 10%. En Bolivia, lamentablemente, la mayoría de las veces que se quiere reimplantar un órgano amputado, lamentablemente se fracasa. Bueno, entonces, lo ideal sería que si una persona pierde una extremidad por un accidente, sea lo que sea, asista inmediatamente a un equipo que especializado para el reimplante. En Bolivia más o menos está costando entre 10.000 a 15.000 dólares este procedimiento. Está disponible en la clínica INCOR y en el hospital japonés. En el hospital japonés, a menos que tengas muchos amigos, será muy difícil que se haga este procedimiento. En la clínica INCOR demoran. Yo he llevado pacientes y demoran así casi medio día, casi un día en conseguir todo el equipo de médicos para hacer el reimplante. Entonces, ¿ya para qué? Si ya está sobre la hora, ¿no? Entonces, lo ideal sería reimplantar las 2 primeras horas de que ocurre el accidente o máximo hasta las primeras 8 horas que sufrió la amputación. Se puede todavía a las 18 o 20 horas de ocurrido este problema, pero eh, la probabilidad de que tenga éxito es menor. En otros países, por ejemplo en Argentina, existen equipos de rescate. Quiere decir que el equipo está especialmente entrenado para implantar rápidamente la extremidad amputada. Porque el gobierno está interesado en que la gente no pierda extremidades, porque un trabajador que pierde una mano va a ser una carga para el gobierno. Bueno, lo que tenemos en la figura de arriba a la izquierda es el cerebro, bueno, y en el cerebro se observa una hemorragia intracraneal. Salida de sangre de los vasos cerebrales. Esto puede ocurrir por un golpe, por un accidente, puede ocurrir por un disparo, ¿no? Entonces, o simplemente una persona que tenía hipertensión se pelea, reniega y revienta un vaso sanguíneo y empieza a sangrar. Entonces, ¿cuánto tiempo puede pasar el tejido cerebral sin oxígeno? Aproximadamente 3 a 15 minutos. Eso ocurre principalmente porque las neuronas no tienen glucógeno, no almacenan glucógeno. Entonces, como no tienen una reserva de azúcar para utilizar cuando no tienen oxígeno, dependen exclusivamente del flujo sanguíneo y rápidamente se mueren en caso eh, de un problema de este tipo. A la derecha del cerebro tenemos el corazón. El corazón estaría en un punto intermedio. Entonces el corazón puede tolerar, tiene reservas de glucógeno, pero gasta mucho oxígeno. Entonces, como requiere grandes cantidades de oxígeno, puede pasar cortos periodos de tiempo de 2 a 8 horas sin oxígeno. Por ejemplo, si una persona se infarta, le pueden hacer un restablecimiento del flujo
del flujo coronario mediante un procedimiento de cateterismo de las coronarias. Entonces ahí tendría una chance de volver al estado anterior, o sea, de recuperarse de la enfermedad con mínimos daños. Vamos a ver un poco un video sobre este procedimiento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Descargas. Aquí está. Presenta a ustedes el caso de un paciente masculino de 54 años de edad, sin antecedentes de importancia. Entonces aquí claramente se ve el problema de la interrupción del flujo sanguíneo por un trombo, ¿no? Entonces, en esta parte tenemos la anatomía de las coronarias, ¿no? La coronaria descendente anterior, la circunfleja, la coronaria posterior. Pero aquí se ve entre lo que es la posterior y lo que es la circunfleja, hay una obstrucción. De presión presenta en este cateterismo el tronco de la coronaria izquierda, la descendente anterior, la circunfleja con una lesión significante, cursa con un infarto agudo al miocardio, con elevación del... Entonces, ¿qué es esto que estamos viendo? Es una radiografía, ¿no? Una radiografía, pero contrastada. Y los vasos sanguíneos aquí se ven de color negro porque, bueno, no es un color, ¿no? Se ve en un tono negro justamente por el contraste. Entonces, con un catéter están colocando un colorante para distinguir bien las arterias. Trombolizado exitosamente. Entonces, se aplica un trombolítico. En este caso, seguramente es Alteplasa, que es un medicamento activador del plasminógeno tisular. Por lo que lo traemos a cateterismo cardíaco para la realización de... Aquí se ve el catéter, miren, aquí arriba a la izquierda. Una angioplastía. Y se ve que a través del catéter está colocando el colorante. Y aquí se observa la obstrucción, donde está apuntando mi ratón. Coronaria. Ven ustedes la lesión de la arteria circunfleja. Aquí pasamos la guía en una proyección diferente. Estamos colocando el balón. Miren, colocan el dispositivo, la prótesis, y insuflan, o sea, inflan el balón. Así como inflan un condón, de lo mismo modo se insufla este pequeño baloncito. El stent con el balón. La colocación se hace en varias proyecciones y vamos a iniciar la insuflación del stent impactándolo a 16 atmósferas. El paciente hipotenso, pero sin síntomas importantes, y este es el resultado final del procedimiento. Como pueden ver, hay una lesión residual mínima con un buen resultado, una movilidad normal. Ahora, aquí el problema es que al momento de insuflar también dañas el endotelio, provocas lesión de las células endoteliales. Entonces, es de esperarse que pudiera ocurrir una trombosis otra vez, o sea, que de nuevo se infarte. Eso puede pasar. Entonces, es una serie de medicamentos que se colocan al paciente que recibe este procedimiento para evitar complicaciones. El paciente asintomático. Ya, digamos que tiene éxito y esto no vuelve a reinfartarse, entonces se restablece el flujo sanguíneo y el corazón retorna al estado anterior. O sea que es como si no hubiera pasado nada. Lamentablemente solamente hay unos 5 personas en Bolivia que hacen este procedimiento. Entonces, y lo peor es encontrarlos, ¿no? Porque necesitas hacer esto con equipos de rayos X, un cardiólogo, el cateterismo. Es complicadito, pero el punto importante es de que esto deberíamos, o sea, debería el Estado tener equipos listos para intervenir rápidamente. Por ejemplo, cuando yo estuve en Argentina, ahí vi que el equipo del imagenólogo, el cardiólogo,
y el emergencista, los tres realizaban y el laboratorista más. Entonces serían 4 personas, ¿no? Que tenían que estar permanentemente atendiendo estos casos para resolver rápido, ¿no? Porque aquí el tiempo es el que más hace la diferencia entre lo que es un buen resultado y un paciente que va a tener complicaciones. Excelente radiografía, excelente resultado. Infarto agudo del miocardio con elevación del ST trombolizado, con angioplastía exitosa en la arteria circunfleja. Ya, continuemos. Esto. Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Ya. A ver, Recuperarse de la enfermedad con mínimos daños. Ya. Entonces, en este caso les voy a mostrar un video de este tipo de procedimientos. Sí, ya les mostré. Video de la... Ya muy bien, entonces ahora vamos a hablar de las acumulaciones de sustancias dentro del organismo y tenemos la acumulación de pigmentos en primer lugar. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos esta mancha en la cara de esta señora, que sería lentigosanil, y aparece a partir de los 50, 60 años. Algunas personas les empieza a aparecer a los 40. Si les empieza a aparecer a los 40, entonces ya es una muestra de que su ADN tiende a hacer mutaciones, que tiende a degenerarse, a deformarse. Bueno, entonces tenemos trastornos por hiperpigmentación y por hipopigmentación. Un trastorno de hipopigmentación sería el caso de Michael Jackson, ¿no? Donde el vitiligo le provocó hipopigmentación. Por pigmentos parecidos a la melanina por defecto del metabolismo de un aminoácido, y este termina provocando exceso de un metabolito intermedio. La alkaptonuria es infrecuente en Bolivia. Se han encontrado apenas 2 casos, pero lo más probable es de que no se reporten los pacientes y que o sea, fallecen sin tener un diagnóstico. Síndrome de Dubin-Johnson, también ambos provocan una orina oscura parecido a la Coca-Cola. Tenemos pigmentos derivados de la hemoproteína. Los que son de Brasil tal vez alguna vez vieron a algunas personas que tienen malaria y la coloración de, en general, todo su organismo suele ser como un color grisáceo, como un color un poco más oscuro cuando están enfermos con paludismo. Entonces existe una proteína llamada hemozoína del ácido almatínico. En los pacientes con paludismo, con malaria, aparece esta pigmentación y cuando mueren están de color más o menos oscuro. La hemosiderina es un metabolito del hierro. Entonces, cuando la persona consume demasiado hierro o vive en una zona donde hay demasiado hierro, empiezan a formarse sobre su piel pigmentos color cobrizo, como rojo tirando a negro. Entonces, a eso se llama hemosiderosis. Tenemos también otros problemas de pigmentación por la bilirrubina. La bilirrubina que da un color amarillento a la piel puede acumularse por alguna enfermedad, especialmente del hígado. Las porfirias provocan la acumulación de hierro también en los tejidos. Tenemos la lipofucsina. La lipofucsina es un lípido que se acumula en todos los tejidos del cuerpo a medida que la persona envejece.
Su mayor impacto aparece en el tejido nervioso porque esto provoca em, disminución de la cognición. La persona un poco va decayendo en sus facultades mentales a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Se dice que la mejor época para aprender son los 7 años, alrededor de los 7 años, entre los 2 y 7 años, donde el cerebro puede absorber mayor cantidad de información. Eso más o menos hasta los 9 años y después ustedes tienen una posibilidad de aprender mejor hasta sus 30. Después de los 30, las funciones cognitivas decaen poco a poco. Sin embargo, existe una propiedad del cerebro que se llama neuroplasticidad y que permite que la persona pueda aprender en el transcurso de toda su vida, si es que se esfuerza, ¿no? Entonces, si una persona lee, si una persona estudia, puede mantener, conservar la mayoría de sus funciones cerebrales durante más tiempo. Tenemos pigmentos exógenos que pueden ser inhalados. Por ejemplo, el carbón, que provoca una condición eh, que se llama neumoconiosis. Antracosis en realidad, porque neumoconiosis existen varios tipos, pero el tipo de neumoconiosis que consiste en acumulación de carbón se llama antracosis. Teníamos por aquí una imagen, ¿no? Donde se observa en la radiografía estos, estas imágenes blanquecinas cerca del íleo, ¿no? Aquí tenemos leucocitos cargados de carbón y estos llegan hasta el ganglio linfático y se quedan ahí. Y como esto sucede todos los días de nuestras vidas con el tiempo, esos ganglios linfáticos se llenan de carbón, de este material. Y así se ve al microscopio. Se observan por ejemplo, los bronquiolos y alrededor se observa la acumulación de carbón. Esto es particularmente importante para las personas que viven sobre una avenida, ¿no? Si tienes constante flujo de vehículos, lo más probable es de que el humo poco a poco vaya acumulándose en los pulmones. Pigmentos ingeridos, por ejemplo, los carotenos. Cuando una persona ingiere demasiado, demasiada zanahoria o demasiado yema de huevo, cambia la pigmentación porque la piel toma un color naranja. Ahora, por ejemplo, una persona que realiza fisiculturismo puede ser que, puede ser que consuma 6, 7 huevos al día. Si consume la yema, es bastante probable que cambie la coloración de su piel. Entonces, actualmente está recomendado comer máximo 2 yemas al día. Aquí en esta imagen se puede observar a la izquierda la coloración anaranjada y a la derecha la persona con la piel normal. Luego tenemos los pigmentos inyectados. Estos pigmentos inyectados con fines estéticos son los conocidos como tatuajes. Y estos tatuajes cambian de color conforme pasa el tiempo. Aquí se ven, ¿eh? El tatuaje se ve como borroso, con los bordes difuminados. Entonces, requiere un retoque más o menos cada 5 o 10 años. ¿Eso por qué? Porque el pigmento inoculado es fagocitado por los macrófagos. Es por eso que sí o sí se va a deformar un poquito el tatuaje con el tiempo. Muy bien. Entonces,
Aquí vemos otros ejemplos de hiperpigmentación. Por ejemplo, esto se conoce como ictericia. Es cuando la persona acumula metabolitos de la bilirrubina en su torrente sanguíneo. Este paciente con esta intensa acumulación de bilirrubina en la sangre es un paciente con cáncer de páncreas. Entonces se obstruye la desembocadura del conducto colédoco justamente por el tumor en la cabeza del páncreas. La primera manifestación suele ser esta. Lo que vemos aquí es la hemosiderosis, acumulación de hierro en los tejidos, especialmente en la cara. Ven el color un poco cobrizo. Y bueno, aquí tenemos otras sustancias que se pueden acumular, como por ejemplo el arsénico. El agua de La Paz y de Cochabamba están contaminados con arsénico. Pero pues, las cantidades son pequeñas. Sin embargo, el efecto sobre la salud a largo plazo puede ser importante. Ya, muy bien, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a quedar aquí. Les agradezco. Forma Bebé Salud. ¿Dónde está? Voltar. Voy a presentar. De la Biblioteca Virtual de Salud. Entonces, ustedes colocan Bebé Salud y les sale. Colocan aquí. Aquí está. bebesalud.org. Entonces aquí tienes las principales bibliotecas donde se colocan los artículos de investigación de todo el mundo. Entonces esto tiene un buscador. El buscador está por aquí, por aquí. Aquí está el buscador, ¿no? Entonces yo quiero investigar sobre un problema, digamos sobre Alzheimer. Tratamiento de Alzheimer. Vamos a colocar aquí tratamiento de Alzheimer. Le damos clic en buscar. ¿Qué rayos es esto? Ya, búscalo rápido. Está. Muy bien, entonces aquí tenemos 56,000 resultados, ¿no? 56,000. Yo voy a activar el filtro que dice texto completo, porque así me va a dar investigaciones completas disponibles gratis. Otra cosa que puedo colocar es filtro de español. Si lo pongo filtro de español, me sale solamente 1,000 artículos. En inglés son 52,000. Y aparte que los artículos en inglés son más completos. Entonces quiero los artículos de los últimos 5 años. Ya. Y aquí me da 107 resultados. De estos 107 resultados, yo voy a ver cuál de ellos es el que más me interesa. Lo que yo quiero saber, qué tratamiento puede ser más apropiado para los casos de Alzheimer, ¿no? Entonces aquí tengo esto que dice diagnóstico. ¿Qué hay de nuevo sobre los criterios diagnósticos se está hablando? Entonces, no. Siguiente, dice, dice, ajá, esto es una escala para medir la calidad de vida, tampoco necesito esto. Traducción al español, no nada que ver, comparación, convencional, comunicación, cognición. Esto está interesante sobre el tratamiento. Entonces, una parte importante del tratamiento es las actividades las actividades intelectuales que tiene que realizar el paciente. Entonces, esto me interesa. Abrir de nueva pestaña. Alzheimer, regulación del calcio antes de la enfermedad de Alzheimer y durante la misma. Eso también está interesante para mí. Yo quiero saber sobre el tratamiento. Benzodiazepinas. Esto no tanto. Porque está hablando de las benzodiazepinas en general. Realmente estamos ante un cambio pronóstico de la enfermedad.
Lecanemab. Ah, lecanemab es un medicamento. Muy bien, esto me sirve bastante bien. La minimización, por esto no. Yo sí voy buscando lo que yo creo que me va. Conducta clínica en demencias generales. Esto está bien interesante también. Yo quiero saber qué hacer con mi paciente con Alzheimer. Quiero actualizarme, quiero sacar la última información disponible. Antidemencia. Entonces aquí estoy seleccionando los que son más pertinentes de acuerdo al título que voy mirando. Respuesta inmune, etiología de factores de riesgo, etiología nada que ver, Parkinson, nada que ver el Parkinson, Alzheimer. No sé si esto sea, pero lo voy a mirar un poco. Entonces ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 aplicaciones de los nanoanticuerpos en medicina, nanoanticuerpos. ¿Será? A ver, vamos a ver qué tal esto. Manifestaciones cognitivas neuropsiquiátricas del COVID. Ya muy bien. Actualmente tengo 6 archivos que yo quiero ver si realmente tiene lo que quiero. Entonces aquí hay un breve resumen de qué contiene el artículo, ¿no? Las personas centradas en el cuidado, eh, bueno, los cuidados centrados en la persona incluyen la historia de la vida, terapia. Ya, entonces aquí le está dando actividades que puede hacer el paciente con Alzheimer, como por ejemplo el libro de historia o un libro como un diario, ¿no? Que él empieza a escribir su historia. Entonces, luego tiene comunicación y cognición, ¿no? Entonces, yo quiero saber más o menos de qué está hablando cuando habla de comunicación y cognición. 31 personas con demencia. Solo aquí hay un problema. Aquí solamente tiene 31 personas este estudio. Es muy pequeño este estudio. Entonces, no me gusta. Está disponible el texto completo. Aquí vamos a ver. Entonces, aquí arriba a la derecha tienes el botón texto completo. Y aquí me manda al artículo original, ¿no? Este texto completo, aquí está, sí, aquí está toda la investigación. Ya. No sé, no me parece muy buena esta investigación. Necesito más datos, necesito un grupo más grande de gente. Entonces, lo siento, esto se va a la basura. Esto que dice, a ver, ¿cómo interviene la regulación del calcio? Ajá, esto incrementa el riesgo vascular. Está interesante esto. A ver, vamos a ver si tiene el equipo el texto completo. Aquí tiene código DOI. Este código DOI sirve para rastrear la revista donde se ha publicado. Ajá. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pinche artículo? Aquí está. El ISSN es un código del lugar donde está la oficina de esa revista. Ajá. No estoy viendo el artículo completo. Me está tomando el pelo esta macana. A ver, ¿qué dice aquí? Aquí está en PDF. Aquí debería estar. Aquí está. Este es el artículo completo. Tiene código DOI, tiene código ISSN. A ver, vamos a ver, a ver. No hay código ISSN. Aquí está, el código de la revista. Entonces, cuando tengo una información, yo más o menos me guío buscando los códigos que tiene todo documento científico. Uno de ellos es el código DOI, otro es el código ISSN, ISBN. Ya. Aquí faltaría el ORCID. Debería tener ORCID. ¿Dónde están los ORCIDs? Pero lo bueno de este documento es que, miren, ellos están mostrándote de dónde han sacado la información, ¿no?
Por ejemplo, yo quiero saber más sobre el calcio celular. Entonces puedo ir a este enlace, ¿no? Y este es el artículo que está hablando de ese asunto. Entonces, más o menos así se rastrea la información de calidad, porque pues, hoy en día tienes muchas cosas, cualquiera puede colocar un video en TikTok, en YouTube, incluso puede pagarle al Deber, puede pagarle a Unitel para, para publicidad, ¿no? Y ahí, lamentablemente, incluso en Unitel, incluso en el Deber, hay personas que tienen comportamiento muy sospechoso de ser fraudulento. Pero bueno, nadie hace nada en un país como Bolivia porque no existen organismos que regulen el cumplimiento de, de lo que es protección al consumidor, ¿no? O sea, proteger a la gente de los estafadores, de los charlatanes. No existe eso. Ya, pero bueno, yo les decía de que aquí el primer criterio para saber si una información es confiable, primero sería la reputación de la revista. Hay, por ejemplo, la revista más prestigiosa de medicina, la más importante es la revista Nature. Ah, y The New England Journal of Medicine. Journal Medicine. Entonces, la suscripción a esta revista cuesta 160 bolivianos. Vale la pena, porque aquí tienes los principales adelantos en medicina. Otra que yo utilizo bastante es la revista Nature. Pero esto yo, porque mi trabajo es más de laboratorio, ¿no? Yo también utilizo The Scientist. Entonces, para ustedes sería el New England Journal of Medicine, la principal fuente de información. Ahora, el problema es de que se paga. Cada artículo te lo pueden cobrar a $14 o puedes pagar la suscripción para recibir la revista. La revista 12 capítulos al año. Entonces, por una parte, si quieres un artículo específico, tú tienes que pagar ese artículo. Te va a salir 14 o $20. Y si quieres recibir la revista para estar actualizado, eso cuesta 160 bolivianos al año. Pero ustedes tendrían que hacer eso, ¿no? Porque lamentablemente en su formación ustedes van a tener muchos problemitas, muchos defectos, cosas que tienen que mejorar. Entonces, suscribiéndose a esta revista, haces un repaso todo el tiempo, un repaso constante de todos los temas importantes. Ya, muy bien. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí, otro criterio es que la información sea rastreable, que tú puedas saber de dónde es que él ha sacado esos datos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no?, las referencias bibliográficas con el código DOI. Ya. Esto es para cuando ustedes quieren hacer una investigación, digamos, de información de última. Ya. Ahora, como nosotros somos súper tecnológicos, vamos a utilizar la última herramienta para hacer nuestro trabajo de investigación, GPT-4. Incluso sus exámenes pueden hacer con esto. Sale bastante sencillito, solo hay que copiar y pegar las preguntas y listo, te sacas más de 70 generalmente. Entonces, la suscripción a OpenAI para mí vale la pena. Cada centavo. Ya, ChatGPT. Ah, y un dato interesante. Cuando utilizas ChatGPT 4, funciona mejor cuando utilizas inglés.
cuando le das órdenes en inglés. Los resultados son más profundos, tienes mayor desarrollo, más específico. Y aquí tenemos, vamos a... Entonces aquí le voy a decir, elabora sobre Alzheimer en formato APA con 10 referencias bibliográficas. Aquí, por ejemplo, podemos colocar científica de 1500 palabras. Palabras sobre Alzheimer. Sobre el tratamiento del Alzheimer. Colocamos entre comillas. Alzheimer. Ya. Listo, colocamos esto. Ay, maldita GPT fresa. Ahora. Miren, te lo saca el artículo solamente cuando lo haces en inglés, maldita sea. Pero bueno, y aquí puedes rastrear los DOI. Y esto lo puedes desarrollar para tener el artículo, o sea, para tener un artículo más completo, ¿no? Ya. Hay un problema. Cuando haces la traducción, generalmente el traductor funciona mal. Entonces, eso es lo que vamos a hacer durante el semestre. Entonces, primero vayan pensando cuál tema de investigación vamos a realizar. Tema de investigación por parejas. Tema de investigación por parejas. Entonces, piensen en aquella persona especial a la cual le quieren buscar charla y piensen en un tema de investigación o pueden tantearle también qué estás investigando y pueden investigar juntos. ¿Alguna pregunta?